Xeningo Paí Alberto Luna, soy jesuita, tengo 65 años, soy casapeño. Bueno, vengo de una familia de 10 hermanos, ¿verdad? Mi mamá es docente, mi papá es un trabajador del área del social, de las cooperativas, ¿verdad? De los comités campesinos. Y nosotros nos mudamos, después de Cazapá, nos mudamos a Villarrica. Yo viví 8 años en Villarrica, ¿verdad? Y después nos mudamos a Asunción, donde actualmente están mis padres, ¿verdad? Mi papá tiene 96 años, ¿verdad? Y mi mamá tiene 94, don Carlos y ña Angelina. Y bueno, yo cuando vine a Asunción caí en la parroquia de los jesuitas, ¿verdad? Y ahí también tuve yo unas experiencias de búsqueda en plena adolescencia, ¿verdad? Experiencia espiritual, buscando un poco un sentido más profundo a mi vida. Empecé a leer algunos libros que tenía mi hermano, a hacer algunas prácticas de oración. Y por ahí me acerqué, ¿verdad?, a la parroquia. Encontré un grupo de jóvenes que habían sido mis compañeros en el colegio donde yo estudié ahí, Colegio de los Jesuitas, del barrio Nazaret. Y ahí fue que yo me enganché, ¿verdad?, con los jesuitas. No sé si ellos me engancharon o yo me enganché con ellos. Pero bueno, eso estamos hablando del año 78, 79, que yo entré al noviciado de los jesuitas en Paraguarí, ¿verdad? Y bueno, después hice todo el tiempo de formación, me ordené en el año 90 de país, ¿verdad? Upeu con APB 35 35 años de sacerdocio y voy a cumplir ahora en diciembre, ¿verdad? Y bueno, contento con mi vocación. Xenico Xemitagüe y Cuá y Cue Guaraní lleva a Juga Vila Ñaneñe, Aña y Porú. A moñe yandeyara ñe a paixaguay catuaña ne petemo ñande yeroviape yacacuajangua. Creo que hay un sentir popular, ¿verdad?, muy vinculado a la lengua guaraní. O guapujangua yanderejepe ñande yara ñe, el mensaje de Jesús, ¿verdad? Si se expresa en guaraní, puede tener un matiz diferente. Radio Fe y Alegría. Verónica Vázquez, que me pidió a mí que haga las lecturas del Evangelio en guaraní, ¿verdad?, para la radio. Y yo empecé a hacer los domingos, ¿verdad? Y después ya ella me dijo, ¿por qué no hacer durante la semana? Entonces yo me iba allá a la radio y grababa las lecturas de la semana. Jaupeya heimache Verónica Mbaereiko pa indere yapoi petei eñimoñe y mía yepa. Hay una pequeña explicación, ¿verdad?, sobre las lecturas. Jaupeya no ñipururo, yo me entusiasmé también, ¿verdad? Y empezamos a hacer lo que le llamamos ñajendú Jesús ñe, que eran las lecturas del Evangelio con una explicación. Y así fue que empecé ese trabajo con Radio Fe y Alegría, y ahí tenemos este programa diario, ¿verdad?, Ñajendú Jesús ñe. Yo había hecho ya también antes, cuando estuve en Paraguarí, en Escobar, trabajé mucho con el tema de la misa guaraní. Trabajamos con el país Casimiro Irala, que es hijo del creador de la primera misa cantada en guaraní del Paraguay, ¿verdad? Que es Purajay Guazú Yandeyarape, que se creó en la parroquia Cristo Rey con el país Blanche. Y bueno, primero trabajamos con él porque el país Casimiro Irala, jesuita, ¿verdad?, había dicho que él no quería competir con su papá, no quería hacer una misa que compita con la misa que hizo su papá. Entonces, mientras su papá esté vivo, y después de un tiempo yo sabía eso, ¿verdad? Y le hice acordar a Casimiro Irala, le dije, ya es tiempo que vos ayudes, ¿verdad?, a ofrecer una nueva versión de la misa guaraní. También en ese tiempo ya habían otras versiones que iban surgiendo de la misa guaraní. Y bueno, nos animamos. En ese tiempo yo estaba en el noviciado de los jesuitas como maestro de novicio, y con los jóvenes de allí, que habían varios músicos, ¿verdad? Y con Irala, y con gente de Escobar, músicos de Paraguarí,
creamos, ¿verdad?, la misa folclórica guaraní. La misa guaraní moderna, misa guaraní Pgajú. Eso fue ya, la misa folclórica guaraní fue en el año, más o menos entre el año 2003, más o menos, y 2010, ¿verdad? Trabajamos así varias versiones. Y la misa guaraní Pgajú fue en el 2014, ¿verdad? Que ya se hizo, pues la misa folclórica guaraní era con ritmos populares, ¿verdad? Guarania, polka, purajay estacionero. La misa guaraní Pgajú ya era una versión en guaraní, purajay guaraní me, oiko pepe oye por la rock, la jazz, la balada cuera, rap más o menos lento, y que yo vea ella. O pepe hacer la misa guaraní Pgajú. Mocoño y Casimiro y Dalandi ro ya poa cuea lleva ahí me ahí pepe oreate Oñondive era una creación colectiva entre Yapoa. Algunas músicas, por ejemplo el Orerú de la misa folclórica creó el país Casimiro Irala, y hay otras que son también creaciones personales, pero la mayoría de las músicas son creaciones colectivas, o sea, trabajamos juntos. La letra, bueno, hay letras que ya son propias de la misa, ¿verdad? El Padre Nuestro tiene su letra propia, pero hay otras que sí fuimos creando, la canción de entrada, el ofertorio, la comunión, canción a la Virgen. Aupeyaro yapoño ndivea yepa bewe catupe rombo apuaro jola por ahí baisha pa oputa por aveta baisha pa ñepenuta baisha oseguita baisha pa ñamojuata aupeyha ose misa guaraní. A ver, upeyo y quiera yeroque. En las misas guaraní vimos también sobre todo con gente del Colegio Técnico Javier, que tenía un ballet folclórico de danza muy lindo, ¿verdad? En la misa, grandes difusores que ayudaron mucho. Bueno, me voy a olvidar de algunos, ¿verdad? Pero en Paraguarí, por ejemplo, estaba Edgar Rojas y su señora. Después estaba aquí en Asunción, fueron grandes socios, vamos a decir así, de la difusión de la misa guaraní, Carlos González de Luque, ¿verdad? Músico de familia. Su papá Lito González también nos ayudó. Y después la profesora Lourdes Flor y su hija Rebeca Aguilera, para el ballet, la parte de la danza, ¿verdad? Cuando vino el Papa, por ejemplo, algunas canciones de la misa guaraní se presentaron, ¿verdad? Entonces, hasta ahora se sigue haciendo, especialmente en Cacupé, en algunos eventos, ¿verdad? Todas esas presentaciones. O sea, Oicola Purajay Guaranime, Yeroque Guaranime. Y también trabajando en los materiales de apoyo, ¿verdad? La creación de leccionarios, por ejemplo, las lecturas cotidianas, hemos trabajado en eso, hemos trabajado también en el apoyo a la traducción, la primera versión de la traducción del misal romano al guaraní, que se hizo con un equipo del ISEF, y eso se entregó después a la conferencia episcopal, que es la última versión que salió, que falta todavía su aprobación oficial, pero ya está prácticamente terminada. Entonces eso ya se está usando, ¿verdad? Y bueno, entonces este proyecto de misa guaraní, ¿verdad? También en el año 2019, ¿verdad? Creamos una página web, ¿verdad? Para difundir con un proyecto Misa Guaraní que creamos para difundir todos los recursos que pueden ayudar para las celebraciones, para los encuentros, para animar las actividades de la iglesia, las lecturas del Evangelio, de la Biblia, comentarios, textos, oraciones, el misal, el rosario en guaraní, las canciones de la misa. Haupecha ya por hoja muy upepe catohangaisha hoy puruseba omia hoy upepe hoy meraeva y catohangua hoy quien te pepe onoje hoy poru ayepa haupengo upea ya pohangua hoy curi ore putemova jesuita cuera España gua ahora ya por gripe tiene proyectos a cuerone putemo upea Upearupibe y Caturo Yapope página web, no muy hazaña veí mi programa
Ara con N un jeva parbi radio cuera un bojasaba veí jajeta ñande gente cuera ñande rapichao en duba WhatsApp rupibe YouTube jaumisha ya Facebook Instagram ja upe proyecto nigo ya es aisha curi jesuita españagua y petengo curi japeba con anga ya oyembo apu amagina yepa te contevema con angaro hesha con ape umi ojaihu ko tembiapo yepamba es paikatu one petengo ikatu angwesha ani oparei ani osope tembiaporo yapo baisha paikatu weteri rokakwaro ho ayepa haupe barangoro ikoteve tapichao jaihuba ñaneñe guaraní o henduseba ñembo epe tupaope o ella seba tele pe henduseba radio pe peñan de yara ñe o ñemongajevo mi red social cuera pe Facebook pe Instagram pe haumia o jaihuba ikatu hanguaisha ore putengo ani hangua osoko tembia por ya por ore equipo ro me vagina Bogotá ko tembia po Shepa y Alberto Luna y me Gustavo González a Genvireco Claudia me abrió en diro ya página con equipo y allí van barete un Bogotá hueterico en ITPB misa guaraní o monjeva estañan de la pichape APM pejaba pejenduba peguero joriba a pecha pero jo ese hina a rojo se ve hina ese apenas dive muy rivero jota shenigo haicha shenigo aime kuripe ajeca je para ser pena cañi mi va esa shenigo ayuca que Villarrica pepe areco que ese socio cuera chemitarusu o pero a Paraguay pepe te cuchea caño je pa naime veiva pesherendan guame ha da igual va pa hoy me copeyan de imitar o supe pechante hoy. Y entonces yo entré en un proceso de búsqueda personal, ¿verdad? Y al mismo tiempo estaba en el colegio, ¿verdad? Y bueno, tuve algunas experiencias espirituales que me tocaron muy profundamente. Y estuve en ese proceso buscando, inclusive yo me acerqué a una iglesia evangélica, ¿verdad? La iglesia bautista Emanuel, que está ahí hasta ahora en el barrio Nazaret, de ahí en Asunción. Y después encontré un grupo de jóvenes, ¿verdad? Amigos, compañeros que me invitaron a un grupo mariano, se llama el grupo donde se rezaba el rosario y tenía actividades apostólicas. Entonces en ese grupo yo encontré un espacio que me alimentaba espiritualmente. Hicimos retiro, teníamos actividades y ahí conocí a los jesuitas porque la parroquia donde estábamos era de los jesuitas. Yo, bueno, era un joven que estaba ahí con mi familia, tenía mis estudios, también tenía mi grupo de amigos. En ese tiempo también yo me vinculaba con jóvenes de mi edad, con chicas, hacía amistades, afecto, novias, o sea, era un tiempo también vamos a decir, de vivir mi adolescencia. Y en ese proceso, ¿verdad? Yo hice el retiro vocacional que hicimos con mi grupo de jóvenes, ¿verdad? Eso fue allá en Carapeguá. Jarojo Pepe Paí Antonio Betancor, jesuita. Ape Cristo Rey, Pejachay con Nazaret, pero ocurre a ojecamo, patopá, la mitad de su cuera, peche y cató y cocho y paí. Jaja, de pico donde pensáis la eco jesuita ramba. Ja, sheha eso pe hay catumba. Por lo menos a ellos ya xerejea yepa y catuja ajá pupucubea yepa petapere ya y catu ja y coche jesuita ya se opera una pensáis a ver, con el retiro, 5 días, lo jugamos Carapeguape, la ore grupo. A ver, pichela y ando pupucuela, coja esta la chera pena, añade ya la chera no hija o llevarle ceja cherejela, hay que janguape tapepe, jesuitana. A ver, pichela ya a jechama mogoto pa jadaye. Entré en un proceso más profundo, vamos a decir, de acompañamiento.
de conversación cotidiana, de participar más fuerte del grupo, acercarme más a la parroquia. Me hice catequista y así, ¿verdad? Fue profundizándose ese sentimiento de querer dedicarme realmente a este servicio del ministerio sacerdotal, ¿verdad? De acompañar a la formación, de ofrecer lo que Dios a través de Jesucristo nos propone, ¿verdad? ¿Y qué es con ITPB? Bueno, los jesuitas tenemos una misión bastante amplia, o sea, desde el principio de la historia del Paraguay está prácticamente desde el principio. Bueno, tenemos nuestro santo paraguayo Roque González, que es asunceno, ¿verdad? Que nació aquí en lo que en ese tiempo iba a ser después la capital del Paraguay, ¿verdad? Entonces tenemos la historia de las reducciones jesuíticas, un gran proyecto en favor de la población indígena, ¿verdad? Que llevaron adelante los jesuitas y lo que ahora quedan como testimonio, ¿verdad? La historia, los lugares que fueron fundados en Paraguay, en Argentina, en Brasil, ¿verdad? En Bolivia, ¿verdad? O sea, un gran proyecto del tiempo de la colonia que ofreció una alternativa, ¿verdad? De vida digna a los guaraníes especialmente, pero también incluyó a otros grupos indígenas. El proyecto de la Compañía de Jesús hoy en día está vinculado a la educación, a la formación, al acompañamiento espiritual, al compromiso social, ¿verdad? Porque queremos que la fe, para nosotros, ¿verdad? La fe tiene que tener un sentido transformador de la vida personal, de la vida comunitaria, de la vida social, de la vida política. Entonces nuestra visión como jesuitas, ¿verdad? Está muy conectada, ¿verdad? a la realidad que vive la gente, especialmente la gente que está en situación de más necesidad, ¿verdad? Los indígenas, campesinos, los sectores populares. Y eso muchas veces en nuestra historia nos ha traído problemas, ¿verdad? Los jesuitas han sido expulsados de Paraguay en muchas ocasiones, ¿verdad? Pero eso no significa una renuncia a nuestra misión. Y sabemos que si nosotros queremos una fe comprometida, sabemos que eso nos puede traer dificultades y, bueno, es parte de nuestra vocación. Ñandeyarango y Shekundayui Agüerugo Piro Hija Yuruyai, Shekayu Agüerugo PM Ñaikebo Petei Tape Yetuape. Entonces no viene a traer la paz, dice Jesús, ¿verdad? Sino el compromiso que puede traer división a veces, ¿verdad? Incomprensión. Entonces, pero eso es parte de nuestra vocación. Y estamos también en parroquias, acompañando a jóvenes, movimientos, sirviendo en nivel educativo en distintos niveles, escuelas, colegios y ahora también con la universidad. No tenemos un servicio específico, vemos la necesidad, lo que es mejor para la misión de la Iglesia. Nosotros somos parte de la Iglesia Católica y queremos contribuir con que la Iglesia Católica haga llegar el mensaje de Jesús de una manera más profunda. Esa es nuestra misión, ¿verdad? Entonces no tenemos una misión específica. En cada lugar se puede desarrollar algún tipo de misión de acuerdo a la realidad que hay, ¿verdad? Un campo muy fuerte nuestro es la espiritualidad, los ejercicios espirituales, la formación de las personas, la educación. Tenemos tradición en estos prácticamente casi 500 años de historia de la Compañía de Jesús, los jesuitas. Sheningo Shepa Ipuahu Ibe Aimekuri Amoinu Umi Jesuita Puahu. Estuve en el campo de la formación, ¿verdad? El acompañamiento de los jóvenes jesuitas. Y la mayor parte de mi vida como jesuita estuve acompañando distintas etapas de la formación de jesuitas, o sea, a jóvenes que estaban pensando ser paí, después también a los novicios, que es la primera etapa. Estuve también en la parte de filosofía, de formación humanística. También estuve en Chile acompañando a los estudiantes de teología. Y hoy en día también parte de mi misión es acompañar a los jóvenes jesuitas de Paraguay, ¿verdad? Que somos una provincia, y entonces
A mí me toca, porque no están aquí en Paraguay la mayoría, sino tenemos el noviciado en Montevideo, la filosofía en Córdoba, Argentina, los estudios teológicos en Brasil, en Colombia y los países que están aquí, los jóvenes que están en los colegios, como maestrillos le llamamos nosotros, haciendo como una pasantía pastoral. Entonces me toca acompañarles a ellos, ¿verdad? Y yo estudié, después de ordenarme de país, estudié comunicación, ¿verdad? Hice la licenciatura en periodismo. También soy escritor. Yo publiqué poemas. Soy miembro de la Academia de la Lengua Guaraní del Paraguay. Y entonces también tengo publicaciones bilingües, ¿verdad? En castellano, en guaraní. Una última publicación que tuve fue el Curusurapé, ¿verdad? El Vía Crucis en guaraní, en verso. Ayapokuri guaraní me ayaponaepe Curusurapé. Upei ambosa castellano. Aupe oye Xaucacuri, Semana Santa, Ojasá de Cuepeco 2025 pe. Teatro Municipal pe habei Banco Central del Paraguay pe. Jareco vejina te envía pona te cotemeba a muy cuatiara. O sea, tengo todavía algunas cosas que están por publicar. Yande yara un ema vieche pila ayepa y catuve teri pai luna pai yas o hechauca envía por mí tenondera vea. Para mí el servicio de misa guaraní es una contribución, ¿verdad?, a lo que yo considero, ¿verdad?, que es el caracú de lo que puede definir al Paraguay, ¿verdad?, como una nación, un pueblo, una colectividad que tiene algo propio, ¿verdad?, y que la identifica. Eso, ¿verdad?, que yo trato de hacer desde la iglesia, ofreciendo subsidios, elementos, reflexiones. Llamo una pendo cañu vaina y antes de wi. Hache pea que hije, ayepa hacha o we ojo. Yandes de wipe yaneñe guaraní, hacha mitangüera sa ibe oñe hacha oye porusa ibe umi tele, redes sociales, umi ape sa ibe sa oye ahí. Yepe veno oye veis están oye yapo, uma vendo yapo iba kue yepe. Umi hache hay puten ose. Quiero contribuir, ¿verdad?, para que esa identidad que aporta el guaraní, porque el guaraní no es solamente una lengua que se habla, es un modo de sentir, es un modo de comprender la realidad del mundo, las relaciones, cómo yo me pongo delante de Dios, delante de las cosas, de la naturaleza, los animales, cómo yo vivo, descanso, qué es para mí lo valioso. El guaraní es un mundo, ¿verdad? Hacemos un peo cañino ñande jewi ñande moria jugueta. No hay plata, sino en la riqueza del valor cultural, ¿verdad?, que tiene un modo de estar en este mundo que es propio del pensamiento, del mundo, del sentir guaraní. Y si eso perdemos como pueblo, entonces nos vamos a empobrecer y vamos a perder el caracú que nos identifica como pueblo diferente a los otros. Entonces, no sé si voy a conseguir. A veces yo pienso que soy ando metiéndome en batallas perdidas, ¿verdad? A veces me desanimo también, ¿verdad? Pero no pienso renunciar. O sea, aunque sea así, Mishimi, Pita, Ayapoa, ayer da poimo ahí, cuando te envía ambos yo parango, yo manejo el guaraní, manejo el castellano, ¿verdad? No, yo creo que no hay una competencia, ¿verdad? Y yo entiendo también a la gente que a veces no habla guaraní por una razón o por otra, histórica, cultural, de prejuicio. Entonces para mí no es una cuestión de que uno le tiene que sacar al otro, que uno es más que el otro. Hay un peaje y nada, oñondive, oñomoponabe. Y creo que el Paraguay, ¿verdad?, se enriquece, y los paraguayos, ¿verdad?, nos enriquecemos con esa, manteniendo, fortaleciendo, ¿verdad?,
expresando esa diversidad que nos hace tan únicos en el mundo. Este tema de la lengua y de lo que se llama la inculturación, ¿verdad? Entrar dentro del alma de un pueblo es muy propio del estilo jesuita, ¿verdad? No pasó solo aquí en Paraguay, ¿verdad? Pasó en la China, pasó en la India, donde los jesuitas trataron de adaptar los ritos, aprender el lenguaje. Entonces, esa historia del guaraní está muy vinculada a la Compañía de Jesús, los jesuitas en Paraguay. Roque González trabajó en la traducción del Catecismo de Lima, era muy amigo de Fray Luis de Bolaño, ¿verdad? Con quienes trabajaron juntos para traducir oraciones, para el Catecismo que vino de Lima y que se aprobó aquí en el Sínodo de 1603, aquí en Asunción, ¿verdad? Antonio Ruiz de Montoya, otro gran jesuita, ¿verdad? Que escribió, creo que la primera gramática, diccionario, vocabulario, arte de la lengua guaraní, que se conserva, una obra monumental, ¿verdad? Indispensable para quien quiere profundizar en el estudio del guaraní, ¿verdad? Y otros seguidores como el padre Antonio Wash, ¿verdad? Que trabajó también en la creación en un nuevo diccionario, ¿verdad? Que es el que usamos hasta ahora y que fue adaptado por Diego Ortiz. Diego Ortiz, un jesuita paraguayo, ¿verdad? Que fue mi maestro de guaraní. Él tradujo montones de canciones litúrgicas en guaraní. Peina, Torupa y Tepeou, vienen con alegría. Eso tradujo Diego Ortiz, ¿verdad? Que se canta a veces en varias iglesias. Muchas canciones tradujo él al guaraní y era una persona con un conocimiento. Él sabía, era doctor en filosofía, sabía griego, latín, hebreo, inglés, alemán, y era nuestro profesor de guaraní, ¿verdad? Y nos enseñaba griego y latín. Era un sabio. No es tan conocido Diego Ortiz, ¿verdad? También él fue afectado mucho por el tema del tiempo de la represión en la dictadura, no pasó muy mal, ¿verdad? Antonio Wash, ¿verdad? Diego Ortiz, José María Blanch, ¿verdad? Que trabajó en la primera misa guaraní cantada junto con Abdón Irala en la parroquia Cristo Rey cuando él era párroco. Él era secretario de la Comisión Nacional de Liturgia de la Conferencia Episcopal. Entonces tenía una sensibilidad especial, ¿verdad? Estos primeros jesuitas que vinieron, ¿verdad? Tenían la tradición de aprender la lengua, tenían que aprender guaraní. Y se iban a escuelas allá en Paraguarí, ¿verdad? Donde el país Wash les enseñaba. Meliá aprendió con el país Wash. Y el siguiente es Meliá, ¿verdad? Un hombre extraordinario también, ¿verdad? Que estudió el guaraní, lo estudió más desde el lado del tecó guaraní, no tanto de la lengua, también, ¿verdad? Pero Meliá se identificó más con el modo de ser guaraní, ¿verdad? Con el espíritu de la cultura guaraní. Y fue un investigador que hoy en día también cualquier antropólogo que quiera conocer la cultura indígena del Paraguay, las culturas indígenas incluso del sur de Brasil, ¿verdad? Se están publicando materiales de él, donde él estuvo varios años también por causa de la dictadura, tuvo que salir del país. Ese vínculo con la lengua guaraní, yo me siento heredero de eso, ¿verdad? Yo no estudié guaraní, pero me considero un paraguayo, ¿verdad? Que mamé el guaraní, ¿verdad? Yo no me di cuenta cuando yo sabía el guaraní. Cuando yo me di cuenta ya sabía el castellano y el guaraní. Amoñeche mitawi echeroga pe calle pe amoca zapape aupeixa yepa upeinteko checoche mitana moguare escuela pe no ñembo iba escuela guaraní pero upeinte ñembo hache ya ajama escuela seminario pero pepe cuau mía país Diego Ortiz iba escuela ahora en Boejara mi maestro, ¿verdad? Entonces yo me siento heredero, ¿verdad? De esa tradición extraordinaria, ¿verdad? Tantos jesuitas que contribuyeron, que amaron el guaraní, ¿verdad? El país igual se iba a visitarle a la gente, a comer con ellos, ¿verdad? Que iba con su cuadernito, ¿verdad? A anotar. Yo me imagino que Montoya hacía lo mismo, ¿verdad? Para escribir el diccionario, la gramática, el arte de la lengua guaraní. Seguro que andaba con sus cuadernitos en medio de la selva con los indígenas, ¿verdad?
Entonces Wash también, ¿verdad? Andaba con su cuadernito, le gustaba mucho el poroto, dice. Eh, y entonces él visitaba a la gente, iba a comer con ellos, y anotaba las cosas, todo. Entonces hay una herencia, ¿verdad? Una herencia que compromete. Por eso yo digo que, bueno, ahí vamos a estar, ¿verdad? Hasta que al pie de ese, no quiero decir que la lengua guaraní sea un cañón, pero no al pie del cañón, porque es un tesoro, ¿verdad? Justamente la obra de Montoya se llama Tesoro de la lengua guaraní, arte, vocabulario, tesoro de la lengua guaraní. Es un tesoro, ¿verdad? Un tesoro que espero deseo, ¿verdad? Que no se nos pierda, que no se nos pierda.